antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, y desde el gobierno nacional afirman distintos funcionarios, incluso el presidente de la Nación, que hoy comienza una etapa distinta, justamente para el Frente de Todos. Habitualmente en los medios masivos escuchamos siempre un tono monocorde en cuanto al debate público, del centro a la derecha principalmente, pero hay otras visiones que también son muy, muy distintas y nos interesa escucharlas porque además obviamente que tienen representación parlamentaria. Estamos en contacto en este caso con el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Guillermo y Florencia lo saludan. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ¿cuál es su impresión respecto a esta nueva etapa que comienza, según el gobierno, con Massa como superministro? Sí, en nuestra visión particularmente es que acá no se trata de un mero cambio de ministros, de una reorganización del gabinete, sino que en los hechos estamos ante un cambio de gobierno, es decir, llega con superpoderes al Ministerio de Economía, una de las patas del Frente de Todos, que fue electo diputado, Sergio Massa, que tiene, digamos, claramente un vínculo con los factores de poder muy importante, ¿no? Por eso lo han celebrado y han saludado su llegada el sector del capital financiero, el sector de las patronales agrarias, empresarios de dueños de bancos, etcétera. Un amigo de la embajada norteamericana, Sergio Massa, y creo que justamente lo que están haciendo es poner a alguien que amigo de esos sectores y que va a gobernar en este tiempo. Las medidas que va a tomar el Frente de Todos van a tener que ver con poder complacer a esos sectores, ¿no? Un dólar más beneficiosos para las patronales agrarias, para que puedan liquidar las divisas. Van a plantear distintos incentivos según ha trascendido a otros sectores empresarios. Bueno, seguir el camino que diseñó Guzmán con el Fondo Monetario Internacional de ajuste, que de hecho Sergio Massa fue quien estuvo a la cabeza, quien fue el artífice de lograr los consensos, los acuerdos en el Congreso, conjuntos por el cambio y otro bloque de oposición y la mayor parte del Frente de Todos, para votar ese acuerdo que hipoteca a futuras generaciones de nuestro país y que nos plantea un ajuste aún mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que Massa llega como parte del fracaso, ¿no? Como consecuencia del fracaso del gobierno del Frente de Todos, donde Alberto Fernández, Cristina Kirchner habían planteado que primero iban a estar los últimos, es decir, los sectores más vulnerables, sí, que acá se iba a llenar la heladera, que se iba a recuperar lo que se perdió con Macri, que iban a elegir a los jubilados y no a los bancos. Bueno, todo eso no sucedió. Se ha dado una enorme transferencia de ingresos de los sectores trabajadores, de los sectores asalariados, hacia los grandes grupos empresarios, bajo el gobierno de Alberto Fernández, aunque ya había comenzado obviamente con el gobierno de Macri, ¿no? Pero han sido enormes esos recursos que se han transferido, y eso claramente es una ruptura del contrato electoral con mucha de la gente que votó al Frente de Todos con otra idea distinta, ¿no? Entonces creo que ahí nadie votó en este momento continuar por la senda del ajuste, y nos parece que el pueblo tiene que decidir. Por eso estamos planteando la necesidad de una asamblea constituyente, libre y soberana, que pueda debatir absolutamente todo, que el pueblo decida y se pueda discutir cómo terminamos con esta situación. En primer lugar, cómo aumentar los salarios, las jubilaciones, porque la inflación no se aguanta más, ¿no? Sí. Y después, bueno, una serie de medidas que venimos sosteniendo desde el Frente de Izquierda
para que la crisis no la paguen los mismos de siempre, ¿no? Que son las mayorías trabajadoras Ahora, del país. En la campaña 2019, digamos, lo que era la fórmula de Alberto Fernández con Cristina y demás, siempre tuvo presente que la deuda de Macri con el fondo, si bien fue cuestionada y demás, que la iba a pagar, que iba a haber un acuerdo con el Fondo Monetario, y eso se ha sostenido con Guzmán, con Batakis y ahora con Massa también. La pregunta es si cree usted que con Massa va a haber un ajuste mayor que el que había con Guzmán. Bueno, es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y es lo que está pidiendo el gran capital, ¿no? Los grandes empresarios del país están pidiendo mayor ajuste fiscal, es decir, achicar el gasto. Ya se está viendo este problema en muchas provincias, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, un docente que recién se inicia, que cobra 47.500 pesos, es decir, menos que lo que es el valor de la indigencia en la Argentina. La semana pasada hicieron una huelga donde se movilizaron 20.000 personas, y este paro continuó porque las familias no mandaron a sus hijos a las escuelas en apoyo al reclamo docente, porque el salario de los trabajadores en el país es una miseria, ¿no? Entonces yo creo que sí, el gobierno pretende con Sergio Massa seguir profundizando este ajuste, es lo que piden. Bueno, habrá que ver en concreto después cuáles son otras de las medidas, porque lo que va a buscar es tratar de realizar una devaluación más antes, después, sin que se espiralice en una escalada inflacionaria, ¿no? Eso es lo que aparentemente, por distintas señales y demás, es lo que intentaría Sergio Massa. Bueno, eso sabemos quién perjudica, ¿no? Y yo creo que en esto que vos marcás, de que se había planteado desde el Frente de Todos pagar la deuda, es cierto. Nosotros señalamos que esa era una deuda fraudulenta, y que pagar esa deuda, reconocer una deuda que el pueblo no contrajo, es decir, no fue para hospitales, viviendas, escuelas, sino que fue para jugar los capitales de un grupo de empresarios, no era incompatible con beneficiar al pueblo. Que eso fue lo que planteó el Frente de Todos, Alberto Fernández, que tiene aquí, y dice, no, vamos a pagar la deuda, pero sin el hambre del pueblo. No, eso justamente no es viable, que fue nuestra alerta, y lamentablemente es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, son ellos o nosotros, se paga la deuda, se beneficia a los bancos, como hacen con las LELIC, con muchos otros beneficios, a los grandes empresarios del campo, por ejemplo con Vicentín, anunciaron, fueron unos estafadores del Banco Nación, ¿no? Una estafa de 18.000 millones de pesos, y así todo no se tomó ninguna medida, ¿no? Me parece que de esa manera obviamente siempre van a ser los de abajo los que paguen los platos rotos, y se van a seguir beneficiando los pocos, ¿no? Así que me parece que el ajuste que se plantea claramente va a ser mayor de la mano de la llegada de Sergio Massa al gobierno, ¿no? Nicolás, Guillermo lo saluda. ¿En qué cambiaría hacer una asamblea, Diego? ¿Por qué usted cree que con una asamblea podría haber una definición distinta de la realidad que se ha impuesto? ¿No cree legítimo que el gobierno tome las medidas que tomó? Por más que no acuerden, ¿no? Mira, yo creo que lo que sería, para mí, lo legítimo es que el pueblo decida. Pero ya no decidió con los votos. Hay un fracaso categórico del gobierno, digamos. No, eso gobierno... estamos de acuerdo, pero no decidió con los votos. ¿Los votos no están para eso? Bueno, justamente nosotros somos socialistas, luchamos por un gobierno de los trabajadores, por una democracia 1000 veces más democrática que esta, donde se decide una vez cada 4 años y después, si se hace todo lo contrario, a lo que se prometió en campaña, tenés que esperar 4 años que te saquen hasta la última gota, hasta el último centavo. Yo creo que justamente no se trata de eso, ¿no? El pueblo es el que tiene que decidir, el que tiene que salir a la calle, movilizarse y plantear una salida, favorable a las mayorías. Y nosotros queremos discutir eso. Hoy la mayoría de la población no comparte nuestra perspectiva socialista de un gobierno de los trabajadores, pero sí creemos que tiene que tener la posibilidad de decidir si el único camino viable es el camino del ajuste. Sí, como ha hecho ese gobierno. Me parece que ahí hay que tomar decisiones democráticas. No puede ser una decisión de 3 personas y los factores de poder que lo impusieron. A ver, ¿cómo se impuso? ¿Qué tiene democrático algo que se impone con las patronales del campo sentados arriba de los silobolsa?
presionando por una devaluación. ¿Qué tiene democrático un ministro que llega impuesto por una corrida cambiaria, llevando el dólar a 350, el dólar paralelo? ¿Qué tiene de democrático una decisión que llega con esa presión de los factores de poder, ¿no? Con el riesgo país, etcétera? Bueno, pero ese mismo escenario, Nicolás, de poder bastante, algunos, yo no lo puedo sostener, ¿no? Pero algunos dicen inclusive que sectores de banqueros y empresarios ligados a Massa impulsaron y fogonearon esa corrida, digamos. Me parece que no. O sea, ahí yo veo un gran problema de que quién gobierna, ¿no? O sea, los factores de poder, bueno, obviamente después Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Massa son los que tomaron esa decisión, pero no podemos abstraer el contexto, ¿no? Está bien. No, es muy grave lo que denuncia Nicolás, digo, usted lo está planteando públicamente. No, yo no denuncio, yo lo que te digo es que algunos pero ¿quiénes algunos? ¿Quiénes son esos algunos? Plantearon que había sectores, yo no digo eso, yo te digo que algunos hasta llegan a plantear eso. Lo que sí es un hecho, sí, es que el nuevo ministro llega con los sojeros sentados en la girobolsa, presionando por una evaluación, llegan con una corrida cambiaria de los sectores financieros, llegan con, bueno, de esa manera, no es que esto que yo te decía, lo dicen distintos periodistas en algunos medios de comunicación que no son de izquierda ni son de los medios hegemónicos, ¿no? Estamos hablando con Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda. Sí, o sea, se plantean tantas cosas, ¿no? Mucho más en estos tiempos. Me parece que quizá yo respondo a su pregunta en el sentido como ciudadana. Digo, ¿qué es lo que permite a un gobierno tomar estas decisiones? Porque está dentro de sus facultades, ¿o no? Sí, perfectamente, como está en nuestras facultades de opinar de que en vez de un gobierno que lleva 2 años y medio y que ha fracasado y que ha incumplido todas las promesas que hizo en las elecciones, es la facultad que tiene el pueblo de decidir y que se plantee una asamblea constituyente. No, sí, el punto de que usted planteaba antidemocrático. Esto de que es antidemocrático. El planteo que nosotros hacemos se puede compartir, no, obviamente. No, pero que usted dice que es antidemocrático, ese punto. Es nosotros creemos que es mucho más democrático que decida el pueblo qué es lo que hay que hacer hoy frente a esta crisis, que lo decían 3 personas, ¿no? Y sobre el marco de los factores de poder, haciendo lo que relatábamos recién, que es lo que todos vivimos, digamos. O sea, quiénes son los que están reteniendo la cosecha y buscando por una evaluación y que van a obtener un dólar muy beneficioso, ¿no? Cuando más anuncie las medidas. Bueno, no son los laburantes no pueden comer. Bien. Fueron las grandes patronales del campo. ¿Quién impuso? Digamos, entonces está bien, se tomó la decisión de Massa. Sí, obviamente, un gobierno que lo eligió el pueblo en 2019. Ahora, no cumplió nada de lo que dijo. Entonces nosotros decimos, frente a esta crisis, donde no alcanza, donde los salarios son de indigencia, donde los jubilados que trabajaron toda su vida están muy por debajo incluso de la indigencia de lo que cobran la mínima, el pueblo trabajador tiene que decidir a través de una asamblea constituyente, es nuestro planteo, porque nosotros luchamos por un gobierno de los trabajadores, somos socialistas, esa es la salida para nosotros, la mayoría no lo comparte, ¿no? Entonces creemos que a través de una asamblea constituyente, la elección de uno cada 20.000, tomado el país como distrito único, se tiene que discutir absolutamente todo. Bien. ¿Cómo hacemos para que se termine con esta fuga de divisas? Bueno, la nacionalización del comercio exterior, del sistema bancario controlado por los trabajadores. Bueno, esos son los planteos que irían a fondo, terminarían con la sangría de recursos. Me parece que hay que verlo por ese lado, ¿no? La última, ¿qué opinión tiene usted sobre la figura y cómo ha actuado, ¿no? En todo este tiempo, desde el comienzo de este gobierno, la vicepresidenta? Bueno, yo creo que la vicepresidenta Cristina Kirchner claramente es pilar del gobierno. Acá, creo que estas elecciones de agosto del año pasado, ahí empezaron a surgir fuertes las críticas hacia Guzmán, ¿no? Obviamente el resultado electoral mostró, por ejemplo, ¿no? En el conurbano bonaerense una pérdida muy grande de apoyo o
a nivel nacional fueron 4,5 millones de personas que habían votado al Frente de Todos, que no lo hicieron, que lo hicieron en 2019 y que no lo hicieron en 2021. Bueno, a partir de allí las críticas hacia Guzmán, que cuando renunció, creo que ahí el kirchnerismo no tiene un plan alternativo, no tenía un plan alternativo al de Guzmán, ¿no? Porque el acuerdo con el FMI, yo escucho a veces este sector del kirchnerismo decir, Guzmán nos engañó, y dijo que iba a conseguir otra cosa, no lo consiguió. Bueno, no es así, digamos, o sea, como un funcionario te va a engañar en algo como lo que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se sabía qué cosas el fondo aceptaba y qué cosas no, y justamente el gobierno fue con esa orientación de acordar con el FMI desde el vamos, ¿no? Yo creo que obviamente la vicepresidenta es un actor clave, y también en la asunción de Massa, creo que es así, pero digo, no hay un plan alternativo. Hasta ahora se venía ubicando en el último periodo como alguien que trata de hacer oposición dentro del propio gobierno, conteniendo a sectores muy descontentos, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, está ahí sosteniendo a Massa con nueva designación como una de las pocas opciones que le quedaban al gobierno, ¿no? Pero muy distinto al discurso que ha sostenido el kirchnerismo, ¿no? Muchísimas gracias, diputado, por este contacto, muy amable. No, por favor, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, Nicolás del Caño, diputado.